Vamos a ver. Hechos capítulo 9 versículo 1. ¿Sí? Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino les trajere preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, 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 Señor Jesús. Espíritu de Dios, gracias en esta tarde por esta palabra. Es es impresionante cuando se dan los ejemplos en la palabra de Dios tan claros y tan hermosos. Tuve una plática con una persona. Esta persona pues ha cometido muchos pecados en su vida, pecados muy grandes, muy grandes. Y hay mucha gente que le ha hablado de la palabra de Dios. Y él manifiesta que él ama a Dios. Pero él me manifiesta a mí que él no tiene perdón de Dios. ¿Sí? Nunca ha estado en una iglesia, nunca se ha congregado en una iglesia. Él no ha sido bautizado. Pero él cree firmemente que Dios para él no tiene perdón. Y a eso es a lo que vamos esta tarde. Porque él dice que él tiene un pecado muy grande y que yo no lo entiendo, el pecado tan grande que él tiene. Cuando yo le hablo de Dios y le digo, ¿sabes qué? Jesucristo tiene un plan para ti. Él dice que yo no entiendo el pecado tan grande que él tiene. Y ciertamente, a lo mejor yo no lo voy a entender ni en toda mi vida, porque soy ser humano, ¿sí? Soy ser humano. Pero ¿sabes qué? Muchos que tienen la experiencia en lo que voy a decir no me van a dejar mentir. Que yo como ser humano a lo mejor no lo voy a entender. Pero Cristo sí. Cristo sí va a entender. Dios sí conoce el pecado de cada uno de nosotros. Dios sí conoce lo que está rescatando. Dios sí conoce cuántas cosas traemos arrastrando en nuestra vida pasada. Ciertamente no hay un solo hombre o mujer que no haya pecado y que no haya llegado a los pies de Cristo con un pecado, ahí se haya crecido en la iglesia, ¿sí? Pero este hombre cree que Dios para él no tiene nada. Y bueno, estamos orando por ese hombre, ¿verdad? Mira, es tan hermoso ver lecturas como la de la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en ese momento. Y darnos cuenta quién era ese hombre. Y darnos cuenta que Saulo era un hombre preparado académicamente, estudiado, ¿sí? Y que gozaba con un poder político en aquel lugar, en aquella región. Un poder judicial a tal grado que él traía cartas escritas que lo autorizaban para llevarse preso a todos los hijos de Dios y para conducirlos a la muerte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Saulo, cuando iba, ¿verdad?, en ese camino, iba respirando aún amenazas y muerte contra los hijos del Señor. ¿Quién era el apóstol Saulo? Básicamente era un asesino de los hijos de Dios, con permiso. ¿Eh? Eso era lo que era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Un hombre que llevaba a la muerte a los hijos de Dios y consentía su muerte. ¿Sí? Y ante los ojos de los hombres, cualquiera que mate un hijo de Dios, pues comete un gran pecado. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, nos enseñó, ¿sí?, que muchos hijos de Dios iban a morir por causa de este camino en ese tiempo, y que Él fue el que primero que padeció esto,
Pero sin embargo, el Señor tenía preparado un perdón para Saulo y un propósito para él. Y en este viaje que el apóstol hace, siendo que todavía no era apóstol, el Señor le sale el encuentro para recuperarlo para él. Y trata con él de una manera impresionante, al grado que Saulo, temeroso, dice la palabra si continúas la lectura, le pregunta quién es, y cuando se presenta y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, Saulo cede y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero estamos viendo un hombre que era un hombre sumamente pecador, perdonado por Dios, restituido por Dios y levantado hasta un nivel muy elevado. Y entonces muchas de las veces nosotros creemos que por el pecado que llevamos no tenemos perdón por lo que hemos hecho. Quiero decirte una cosa, Jesucristo murió por las personas que están perdidas en medio del pecado. No murió por los que estaban sanos. Y ciertamente te voy a decir una cosa, no hay ninguno que no peque. Pero murió por el más vil pecador, para que fuera perdonado y tuviera una oportunidad siempre y cuando se arrepienta y no cometa sus errores más. Y sin embargo, esta personita de la que yo te estoy hablando, que conozco, él cree firmemente que para él no hay perdón. Si tú crees en algún momento que para ti no hay perdón porque has cometido algún error en tu vida, grande y grave, yo quiero decirte que estás equivocado. Delante de Dios hay perdón para ti. Él preparó ese perdón. Y Jesucristo pagó el precio por lo que tú ya hiciste. Que el diablo no te engañe. Que no nos engañe el diablo. Con que si hemos cometido algún error ya no tenemos perdón y Dios no tiene nada preparado para nosotros. Por supuesto que tiene algo preparado para ti y para mí. Por supuesto que hay un perdón. Y por supuesto que hay una participación del Espíritu Santo y una unción del Señor todavía esperante. Nada más que lo único que tienes que hacer es voltear y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Para que recibas el poder de Dios en tu vida y la unción del Espíritu Santo. Pero necesitas primero caer de rodillas como lo hizo el apóstol Saulo. Caer de rodillas y después decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque a lo mejor en este momento hay mucha gente que no sabe para qué le habló el Señor todavía a su iglesia o a sus filas. Todavía no encuentran cuál es el plan que Dios tiene para ellos. Y si tú eres una persona que te estás congregando nada más, pero todavía no sabes qué plan tiene el Señor para ti, no lo has visto el ministerio que tiene para ti, es momento que te arrodilles y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? El Señor te va a decir qué es lo que vas a hacer. El Señor te va a aclarar todo. Pero que el diablo no nos engañe. Que el diablo no nos engañe por el hecho de haber cometido errores en nuestra vida. Eres un hijo de Dios. Jesucristo dio la vida por ti. Jesucristo ya pagó el precio. Que el diablo no te engañe. Que no te robe la bendición en ningún momento. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Solo tienes que ir para Él. Como siempre, no te voy a dar muchos textos bíblicos, porque no se trata de enseñarte que sé muchos textos bíblicos. ¿Sí? Se trata de hacer un efecto que le ayude a esa persona que necesita saber que hay alguien que lo ama, que tiene un papá en el cielo, que lo está esperando con los brazos abiertos en una iglesia. Yo no te voy a dar el nombre de una religión, ¿sí? Porque nuestro Padre Celestial se te puede presentar como se le presentó al apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Y si te fijas, trato con él en la calle, en el camino a su casa, o en el camino hacia donde iba. Ahí trato con él. Y entonces puede tratar contigo aún yendo de camino a tu casa. Por eso no te voy a decir a qué iglesia. Deja que trate contigo. Deja que trate contigo. Y en el momento en el que haga, sé sumiso y obediente y dile, Señor,
Lo que tú quieras voy a hacer. Que Dios los bendiga.